Castillo, era algo que se podía anticipar. Esta es la llamada bancada del presidente. ¿Qué tan delicada puede ser la situación de Aníbal Torres, teniendo en cuenta que hay temor siempre en el Congreso de utilizar esa denominada bala de plata? Jorge, buenas noches. Buenas noches, y le vuelvo el saludo atento del señor congresista que me hizo. Pero permítame comentarle lo siguiente. Yo creo que Aníbal Torres hoy es un accidente más. No tiene trascendencia, al final si se queda o se va. Aquí lo importante es el presidente y la vicepresidenta, la cual ella ya está en capilla, como usted mismo lo ha señalado. Sí. ¿No? Más bien debería presentar su renuncia e irse, porque encima está mintiéndole al país. Se ha descubierto que hasta la cuenta corriente del Club Apurímac la manejaba ella. Claro, ya ante la flagrancia usted sugeriría la renuncia de Dina Boluarte. Sería ¿Pero puede renunciar? Sería lo de... Sí, claro, puede renunciar como ministra y como vicepresidenta. Los dos cargos son renunciables. Los dos cargos son renunciables. Y el presidente también debe renunciar, porque el problema, Maybile, es que esto ya no da más. Lo decimos todos los días, Jorge, y de verdad el público está agotado y ya siente que los programas periodísticos damos vueltas sobre lo mismo. Pero hay que seguirlo diciendo. El punto es... Porque es el mecanismo constitucional de salida. Claro, pero ¿sabe qué sucede? Que Castillo no va a renunciar. Y no va a renunciar porque se convertiría en un ciudadano común y corriente. Y en ese momento, al convertirse en un ciudadano común y corriente, al día siguiente dictaría un orden de prisión preventiva en su contra, por la cantidad de indicios que maneja el fiscal ahora. Por lo tanto, pensar que Castillo va a renunciar es una alternativa negada. Pero mientras más pase el tiempo y vayan apareciendo más pruebas, la posibilidad de una detención preventiva va aumentando de manera geométrica, es increíble. Entonces, yo creo que además no hay que pensar en el factor libertad o no del señor Castillo, o las remuneraciones o no digo para de los parlamentarios. El único que puede renunciar es él. Sí, yo comprendo, pero hay que impulsar esta opción porque es lo que le conviene al Perú. O sea, el Perú puede sostener 4 años más, pero no hay votos, pues. Porque no hay votos. No hay votos, no hay votos. Es un tema concreto. Pero es más fácil que Castillo renuncie, que se lo vaque, que se lo suspenda a través de una acusación constitucional. Mañana aparece alguna denuncia, algún video, de repente revienta la vacancia. Es posible, tampoco hay que descartarla, pero en este momento no hay votos. Entonces, o seguimos 4 años más en este desgobierno que está yendo en picada, ¿no? Francamente, no dan pie con bola, no resuelven los temas de fondo, han bajado impuestos, pues los precios han seguido arriba, ¿no? Porque no supieron tomarlos de manera oportuna. Yo le pongo un ejemplo, permítame. En nuestro gobierno, estamos hablando del año 2006, 2007. Pero creo que es mejor que no ponga le voy a poner sí le pongo porque el gobierno de Alan García. ¿Por qué no? Que usted le tenga bronca a Alan García es otra cosa. Bronca a Alan García, pero déjeme decirle... Pero a ver, hablemos de tecnicismo. Pero vamos a hablar con libertad, ¿cierto? Correcto. Tengo derecho a hablar de mi gobierno. Teníamos la misma constitución, el mismo régimen tributario, el mismo valor del petróleo en el 2007 que el de ahora. ¿Y por qué la gasolina en nuestro gobierno costaba la mitad de lo que cuesta ahora? Bueno, había un buen manejo económico. Bueno, pues usted me está dando la respuesta. De eso se trata. Entonces, el buen gobierno hace que tú captes inversiones, hagas obra, manejes de cierta forma algunas regulaciones y redistribuyas la riqueza entre los peruanos. Por eso bajamos tanto pobreza, más de 20 puntos. Correcto, no hay gobierno en la historia del Perú que haya bajado. Fue la aplicación de un modelo y también fue el mantener un piloto automático que ya venía reformas anteriores. No es piloto automático, discúlpeme. Y que continuaron después también. Esa fue la narrativa caviar. Piloto automático, no. El gobierno del APRA, del cual yo fui primer ministro casi la mitad del gobierno, impuso una política de tal manera de redistribución. Podía parecerse los fundamentos macroeconómicos, pero la gran diferencia está en la redistribución. Está bien, pero no podemos poner de modelo y decir este fue el modelo del APRA. Fue un modelo económico que incluso corrigió todos los errores del gobierno, del primer gobierno del presidente García. De eso no tengo ninguna duda. Por eso, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál era la real identidad del gobierno aprista? Uno se queda siempre con lo último. Porque bajo esa lógica, el Castillo tiene razón, está aprendiendo, como Alan García tuvo que aprender. Bueno, pues,
nosotros tuvimos un segundo, espere pues, un segundo gobierno de Castillo, no sé, no me imagino que esto no lo va a apoyar, con la supuesta esperanza que va a cambiar, porque los comunistas no cambian, ¿me entiendes? Porque ellos son dogmáticos, el Estado tiene que ser dueño de los medios de producción, no hay libertades, cortan la prensa, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a lo siguiente, ¿dónde está la diferencia del modelo? En el gobierno de Toledo, en Ollantaytamala, el esquema económico macro era similar. ¿Por qué en el gobierno nuestro se baja 20 puntos la pobreza y en otros no? Porque tenemos un mecanismo de redistribución que no solamente se tradujo en trabajo, sino en buenos precios como lo que usted está viendo. De acuerdo, le voy a conceder que haya explicado esto, pero hablemos de la bala de plata, que es el tema. Que me haya conseguido. Hablemos de la bala de plata, miremos a futuro, que es lo que realmente importa. Bueno. Y usted decía, hoy estamos realmente para pensar en qué hacer hoy y cómo mejorar lo que yo sospecho mucho, hoy día yo he escuchado a la señora Mirta Vázquez, ex premier de este gobierno, pidiendo virtualmente la renuncia del señor Castillo y diciendo que hay que censurar al primer ministro. La señora congresista que acabamos de escuchar, Flor Pablo, también es lo mismo. O sea, que aquellos que han avalado este gobierno, que han sido parte de este gobierno, que han sido los cómplices de Vizcarra, ¿no? Aquellos que propagandizaron como Vizcarra el mejor presidente del Perú, hoy día estén pidiendo el relevo del gobierno, no me la creo. Ellos están diciendo que salgan estos para que nos pongan a nosotros. Eso no es ético, ni es correcto para el Perú. Pero otra vez caemos entonces en que no se va a llegar a un acuerdo que es necesario, Jorge. Si no hay un acuerdo político, entonces no se va a poder sacar a Castillo. Yo soy partidario de un acuerdo político y lo conversamos la última vez que usted me entrevistó. En ese acuerdo tiene que estar el centro también, y lo que usted denomina el ala caviar tiene que estar. Veremos si están, porque no son muchos votos tampoco, y con esos no se alcanza, ¿me entiende? Tampoco se alcanza. Pero hablamos de la renuncia. ¿No? Bueno, la renuncia la reclama el pueblo. Por ejemplo, el sábado 4 vamos a estar la ciudadanía, el pueblo en las calles reclamando la renuncia. Él tiene que escuchar, él tiene que atender. Eso no es, el pueblo no son sus votantes y el resto son qué, no. El sábado 4 en la tarde hay una gran movilización y la ciudadanía tiene que expresar. Esto va más allá de los partidos. Renunciaría, es una convocatoria plural, abierta, que no tiene dueños. A eso voy, a cuando usted dice hasta Flor Pablo, no me lo creo, no creo lo que dice Flor Pablo. Bueno, pero la gente que cree en ella, de pronto también suma a esa gran marcha. Ojalá cambie, solo Dios y los tontos no cambian, sumaría, porque mientras el resto del país esté dividido, no se va a poder ejercer la presión que se necesita para que él, en las condiciones en las que está, renuncie. Si renunciara, digamos, se llega a una gran movilización social y el presidente dice, bueno, no tengo otra, y Dina Boluarte se va. ¿Qué sigue? Se convoca elecciones, y a mi juicio esas elecciones en las condiciones en que está, más allá de la ortodoxia de la Constitución, pero yo creo que lo políticamente correcto es ir a un proceso de elecciones generales, ¿no? Creo que eso es lo que habría que hacer. Por supuesto, esto implica también hacer las rectificaciones debidas en el Jurado Nacional de Elecciones, porque no hay confianza en elecciones limpias con el señor Salas Arenas presidiendo el Jurado de Elecciones. Y esto, ¿cómo se cambia? La sala plena de la Corte Suprema tiene que hacer una sesión, escuchar al pueblo que se va a reunir en la puerta del Palacio de Justicia y cambiar a ese señor. Ese señor sacó al APRA de las elecciones, sacó al PPC y sacó a 2 o 3 partidos más. ¿No fueron perdiendo ustedes la capacidad de mantenerse con las reglas electorales? Perdón. Había una votación que estaba 2-2 y él dirimió para sacar al APRA de las elecciones. Así que eso no es que las reglas, eso es la voluntad nefasta del señor Salas Arenas, que dijo, jurado de elecciones es impoluto, y ahora resulta que empiezan a saltar cosas rarísimas. Bueno, pero igual, eso tiene un proceso, eso tiene un tiempo que seguir, tiene que respetarse el debido proceso. Mientras y usted sabe rápido, que mejor. Correcto, pero corre el tiempo y la solución, usted ha dicho, ya no da para la situación, mejor dicho, ya no da para más. Hay que tomar medidas. Ahora, la Comisión de Constitución, por otro lado, está trabajando. Creo que coincidimos en ese punto, ¿no? Sí, en ese punto coincidimos. Sí. La reelección está trabajando, la Comisión de Constitución, en la reelección de los congresistas, en hacer reformas a la Constitución importantes, la bicameralidad y la reelección indefinida. Yo sé que usted está de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿cuál debería ser la fórmula perfecta?
entre la Cámara de Senadores y Diputados. Uno de los mayores... ¿Cuántos senadores, cuántos diputados? Sí. ¿Y cómo diferenciar el papel de uno y de otro? Comprendo. Uno de los mayores daños que le hizo Vizcarra a la democracia y al Perú fue prohibir la reelección parlamentaria, bajo el aplauso de la gente y porque Vizcarra tenía una manga de ayayeros a los cuales le daba plata a manos llenas, porque se aprovechó que no existe regulación para la publicidad estatal. Entonces, eso empujó a la opinión pública a aceptar esta barbaridad. Históricamente, el Congreso se reelegía 10, 15%, 12%. Por evitar eso, él ha dejado un Congreso huérfano, sin experiencia, como lo estamos viendo ahora, y pagando las consecuencias de ello. Primer tema. Segundo, creo que formar el Senado, diputados y Senado, debe hacerse bajo una premisa. El presupuesto del Congreso no tiene por qué aumentar un sol porque aumenta en el Senado, para empezar. Debe costar exactamente lo mismo. O sea que hay que redistribuir el presupuesto del actual Congreso en las dos cámaras. De acuerdo. Fundamental. Y por supuesto algunas funciones tienen que cambiar, no pueden hacer lo mismo. Exacto, uno y otro. A eso iba. Claro. Bueno, vamos a revisar, hay dos notas que queremos compartir con usted para comentarlas. La primera la realizó Alonso Dávila sobre el papel precisamente de los vicepresidentes en las últimas décadas, desde Máximo Román hasta estos tiempos. Vean la nota. Dina Ercilia Boluarte Segarra, primera vicepresidenta electa de la República. Estos son algunos de los vicepresidentes que han formado parte de los gobiernos de las últimas décadas. Actualmente, denuncias constitucionales y una moción de interpelación mantienen en el vilo a la vicepresidenta de la República y también titular del MIDIS, Dina Boluarte. Justicia no hay en la tierra, justicia solo en el cielo, donde no hay ricos ni pobres. Haber firmado documentos en calidad de presidenta de la Asociación Club Departamental Apurímac, cuando ya ejercía función pública, podría costarle el cargo e incluso ser inhabilitada hasta por 10 años. Esta situación es crítica, pues de suceder eso, el presidente Castillo quedaría sin reemplazantes ni nadie que lo secunde si le sucediera algo. Un caso similar ocurrió en el anterior gobierno. Tras la renuncia de PPK, Martín Vizcarra asume el cargo. Mercedes Arauz quedó como la única vicepresidenta, pero con los hechos se daba a entender que Vizcarra estaba solo por una presunta enemistad con Arauz por haber negociado su llegada a la presidencia. Es que era evidente que el señor Vizcarra venía teniendo conversaciones con otras fuerzas políticas para poder asumir la presidencia de la República si es que algo ocurría con Pedro Pablo Kuczynski. Y él lo que ha sostenido en varias entrevistas, y creo que es así, es que él conversa con Pedro Pablo Kuczynski y acuerdan en que lo mejor sería que, dadas las circunstancias, pues Vizcarra asumiera el cargo de presidente de la República. Por Dios, por la patria, por la memoria de mis padres en el cielo. Años atrás, en el 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, Omar Chejade tuvo una acusación constitucional por tráfico de influencias, por favorecer a una empresa. Este tema le costó el cargo, dejando al presidente únicamente con Marisol Espinosa. Que los incidentes en la Brujas de Cachiche, tuvo una reunión con gente del grupo WON y de la policía, y que en su momento fue identificado como un tema de tráfico de influencias, pues lo que llevó es a que el señor Chejade renunciara al cargo de vicepresidente y no llegara a ejercerlo realmente. Pero vayamos años más atrás. 1992, tras el golpe de estado de Alberto Fujimori, los vicepresidentes Máximo San Román y Carlos García y García tomaron distancia de las acciones del entonces presidente. Alberto Fujimori quedó también solo en el cargo. Incluso a pedido de senadores y diputados, San Román juró como presidente
pero este hecho quedó sin efecto. Yo presté mi juramento solemne ante la nación con 3 principios: para que la verdad prevalezca sobre la mentira, para que la razón sobre la fuerza y la democracia sobre la dictadura. En mi discurso yo hice una invocación a las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron los que actuaron y cerraron el Congreso, acordonaron el Congreso, cerraron todos los accesos a Palacio de Gobierno y lógicamente era un proceso dictatorial. Primera vicepresidenta electa de la República. Según los constitucionalistas, los hechos que recaen sobre la actual vicepresidenta Dina Boluarte le costaría el cargo, pues su firma como representante del Club Apurímac vulnera el artículo 126 de la Constitución, el mismo que prohíbe que un ministro cumpla gestiones para empresas o asociaciones privadas. El camino de Boluarte ya estaría escrito. Ahí está la situación, por eso es que los vicepresidentes en el Perú son importantes, por las situaciones que hemos enfrentado. El Perú tiene 2 vicepresidentes, sí. Esto no ocurre en todos los países, ¿no? Constitucionalmente, ahora se ha quedado con una, ¿no? Porque anularon a Cerrón, menos mal. Pero constitucionalmente, sí, claro, ¿usted cree que hay que considerar siempre 2? Sí, en muchos países hay uno solo, ¿no? Pero 2, en el Perú hay una tradición de 2. Ahora, normalmente es débil el segundo, los vicepresidentes son débiles. ¿Y qué exigencias debería ponerse? Porque bueno, en el caso de Vizcarra, renuncia Pedro Pablo Kuczynski, renuncia a él, la segunda era Mercedes Arauz, y al que le toca por mandato constitucional es a Vizcarra. Claro. No había un cuestionamiento ahí, él tenía que asumir, porque el presidente ni siquiera había sido vacado, había renunciado, claro, ¿no? Y asume Vizcarra, y ya sabemos las consecuencias que trajo el manejo de Vizcarra del gobierno. Entonces, hay una responsabilidad también de los candidatos y de los partidos de ver a quienes colocan ante una eventualidad de esa naturaleza. Por ejemplo, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski lo puso a Vizcarra, según versión, creo que de Carlos Brus, ¿no? Sí. Necesitaban un poco, echarle un poco de tinte a la plancha, ¿no? Entonces, Vizcarra, a quien no conocía. Entonces, por eso la importancia de conocer las personas, la importancia de una estructura política, de un partido, porque ya tú conoces 10, 20, 30 años una persona y puedes definir, pero cuando tú agarras a alguien aquí o quien da más por un puesto, es un desastre, eso no está bien. Y más aún, poner de segundo a quien aspira a socavarte para ponerse él, eso es fatal. Claro, pero eso lo eligen ellos. Sí, claro, lo eligen los partidos porque no hay institucionalidad. Ahora, porque han puesto una legislación que dificulta la institucionalidad partidaria. Sí. La reelección indefinida de congresistas, sí, es algo que defendía el día de hoy la congresista Adriana Tudela, y ella decía, esto es impopular. Es impopular, pero tenemos que tomar esta medida, porque es la única manera de tener gente que se vaya capacitando, y la reelección, digamos, en el Perú, se ha demostrado, es muy poquita, es poca, muy pocos repiten, porque muy pocos son premiados con el voto para un periodo más. ¿Coincide usted en que debe ser indefinida o podría plantearse 1 o 2 periodos? No, yo creo que debe ser indefinida, porque eso es parte de la memoria que va quedando en un conjunto de personas que no son muchas, ¿no? Y que perfectamente se pueden hacer. La presidencia del Senado también me parece importante, porque significa no solamente una cámara revisora, sino en el conjunto de la política una voz de mayor experiencia, de serenidad, de mejor manejo de las cosas, ¿no? El sistema unicameral, por ejemplo, ha tenido como consecuencia haber elevado el número de leyes observadas por el Ejecutivo, porque las aprueban en un arranque de no sé qué y ya está, tiene usted malas leyes. Y en la investigación fiscal, la investigación que ahora ha abierto el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en contra del presidente, también se convierte en un hito histórico. Sí, sin duda. ¿No? ¿Por qué? Porque cambia lo que es una decisión de 20 años de no abrir proceso a un presidente. ¿Cree que se debió tomar esta decisión antes, con otros gobiernos, en otras circunstancias? Posiblemente sí, pero no se hizo porque ese era el criterio, ¿no? Porque ese es el argumento de defensa de este gobierno. Pero ¿por qué a mí y no a los otros? ¿Por qué a ellos no los quisieron investigar en su momento? Cada uno tenía pero un eso se llama consuelo de tontos, ¿no es cierto? Entonces, como no le han hecho el otro, tampoco me dan a mí, entonces sigo robando sin problema. No, pues, aquí el tema es que el derecho no es estático.
El derecho puede ir evolucionando de acuerdo a las circunstancias, sin duda, siempre ha sido así. Entonces, si una interpretación del señor fiscal de la Nación, ante qué evidencias habrá encontrado, qué imputaciones que no conocemos todavía, qué más habrá en los audios, debe haber más audios, porque este señor Villaverde era un especialista en grabar a todo el mundo. Esto, supongo yo que esto viene de él, que es el que dicen colaborador eficaz debe ser él. Entonces, ¿qué más habrá en este tema? ¿Qué dirá Pacheco cuando lo agarren? Y de paso déjeme decirle lo siguiente, y lo digo con la mayor seriedad. Yo tengo información de que elementos de la Policía Nacional tienen identificado dónde están los sobrinos, el sobrino fugado y Pacheco. Pero tienen el temor de que esta inestabilidad que cambia un ministro tras otro, cambian el comando policial, termine sancionando a los policías que tomen la decisión de encontrarlos. Usted acaba de decir algo muy grave. La policía, agentes de la policía, saben dónde están, pero no los capturan por temor. Entonces, ¿por qué? Por temor a las represalias contra ellos. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Por supuesto. Y asume la responsabilidad. Absolutamente, y por eso digo, la sociedad civil, los medios de comunicación, los políticos, tenemos que hacer cuestión de Estado por la integridad de esas personas, por su carrera policial. El día que sean detenidos, como seguramente lo serán, ¿no? Ellos tienen que ser preservados. Ellos después no me vengan que lo cambiaron a Puno, ¿no? Que lo destituyeron, que no ascendió, o que le hacen la vida imposible. Doctor del Castillo, a propósito de Samir Villaverde, tengo en mi poder un documento del Ministerio Público, fechado hoy, con la transcripción de la coima que habría recibido el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, de Samir Villaverde. Esto es del 4 de noviembre del año pasado. La duración de ese audio es de 27 minutos y vamos a empezar la lectura para analizarla con el doctor Jorge del Castillo. A ver, aquí está. Samir Villaverde dice, entre otras cosas, usted está igual que en la foto, le comenta, ¿no? Silva responde, sí, estoy igual. Samir Villaverde le dice, sí, Juancito, está igual. Ay, don Juan, estoy tan cansado, pero ya pasó lo más difícil, ya dieron la confianza. Juan Francisco Silva Villegas le dice, sí, pero me están haciendo leña. Y Villaverde le responde, pero mire, la verdad le digo, está mal la forma como la prensa nos quiere armar la pauta. Lo que usted ha dicho, que de secreto hay, usted ha dicho que va a cambiar, sino que ha visto cómo lo traman ellos. Ponen su audio como si fuera secreto. Y dice en el destacado, tenemos pensado cambiar a los de la ATU Sutran. Creo, yo pienso, don Juan, acá no hay que dejarnos guiar por ellos, porque la prensa está como siempre, han hecho lo que han querido y ahora no pueden. ¿Recuerdan ustedes de ese intento por retirar a la autoridad de la ATU? ¿No? Hoy no pueden, dice. Están con ese tema, pero nada, Juancito, mira, le comento, ya nosotros al día de mañana, confirmado, ya está que a la carrera de Tarata está ganada. La carrera de Tarata está ganada. Puente Tarata. A buen entendedor, pocas palabras. Ya está ganada. Ayer y hoy día se están jugando 2 carreras más. Claro, no son grandes, son de 65 y 64. Pero siempre hay un intervalo de esperar la buena pro, los documentos y todo ese tema. Pero los amigos de Tapuza han mandado acá, me han mandado un presente para usted. Ojo, un presente para usted, le dice Villaverde a el exministro de Transportes y Comunicaciones. Y dice, en ese momento se escucha sonido de que se abre una maleta. Anotación del transcriptor del Ministerio Público. 100 grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente para dar una buena señal. 100
grandes para usted. Eso le dice Samir Villaverde al exministro de Transportes y Comunicaciones, abriendo una maleta de acuerdo a la transcripción del Ministerio Público de este audio con duración de 27 minutos. Con primer comentario, Jorge del Castillo nos acompaña esta noche. Lo interesante es que todo lo que va narrando va concatenando con hechos, ¿no? Que han sido hechos públicos, en fin. Así es que por ahí hay un más que indicio, diría yo, ¿no? Segundo, como decía hace un momento, tiene que haber elementos que han llevado al fiscal de la Nación a cambiar esta tendencia que había y decir, vamos a abrir una investigación. Y no como la señora Zoraida Ábalos, sí, la abro pero la cierro y la vuelvo a abrir dentro de 5 años, ¿no? Es una burla al país, ante hechos flagrantes. Este es un hecho evidentemente flagrante, habrá pasado en noviembre, pero lo importante es que son pruebas preconstituidas, no las están sacando de la manga ahora. Ojo, esa es la gran diferencia. Una cosa es yo por salvarme saco esto e invento esto ahora, o así sea verdad, lo digo recién. No, estos son cosas que están prehechas, ¿no? ¿A qué se refiere con prehecho? ¿Se grabó con la intención de que quedara como...? No sé necesariamente, me refiero a que existen antes de, ¿no es cierto? Eso es una prueba preconstituida, ¿no? No es la primera, dice, que me han mandado de Tarata, para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. La verdad es que es con razón decían, con todo y maleta. Claro. Esta es la primera gestión que hemos logrado. Falta una que es rapidísima también. Usted lo interrumpí. No sé, ellos decían, con razón, en 3 meses la haces. Por eso es que este señor Silva, que creo que es de Chota, si no me equivoco, ¿no? Y profesor. El presidente de la República no pone una persona no especializada en el ministerio que maneja los grandes fondos del Estado de casualidad, ¿me entiende? Si es que es, altamente probable que él sea compartícipe de esta coima. Si el señor Silva es leal con el presidente, seguramente se han ido al partido. Pero, y hay voces también en ese sentido, no lo estoy diciendo yo porque a mí se me ocurrió, eso ya se ha dicho antes. Y espero que el fiscal con esto le ponga una detención a Silva ya. Es la que se acuerda que Anatolio dice tenía que hablar con el procurador. Las empresas ya dieron la cartita, solamente está esperando que nos digan cómo lo mandamos para que el procurador llegue a una conciliación. Se acuerda hace tiempo. Y sigue la conversación. Se hace mención de otras personas más, pero creo que esa es la parte sustantiva de este audio que, repetimos, tiene una duración de más de 27 minutos que ha revelado Samir Villaverde, le ha entregado al Ministerio Público esta información. Consta en audio, la descripción sobre el ruido, el sonido de la maleta, la hace quien transcribe esta información. Y repito, dice, hay 2 cosas importantes acá. La primera, el tema de Sutran, ¿no? Claro. Atu Sutran. Tenemos pensado cambiar a los de la Atu Sutran. Yo pienso, don Juan, además se dirige como don Juan, ¿no? No es que están... Ayer y hoy en día están jugando, y luego le habla de lo más importante. Es bien gracioso, ¿no? Un marco de respeto, don Juan, pero aquí está el billete para usted. O sea, se le acabó el respeto. Claro, y es el primer gesto, le dice, ¿no? Esto es un pequeño acto para demostrarle una buena fe, ¿no? Demostrarle sí, claro, una atención al exministro de Transportes y Comunicaciones, que dicho sea de paso, ha negado incluso que conociera a Samir Villaverde, ha negado que si lo vio por ahí, lo vio una que otra vez. Bueno, estos audios lo dejan en completo offside, ¿no? Totalmente, y creo que esto tiene que despertar la indignación del pueblo peruano. Salgamos a las calles el sábado. No podemos permanecer en nuestras casas mirando el fútbol mientras el país está cayendo con este tipo de corrupción tan puesta en evidencia. Vamos todos a las calles. Esta es una convocatoria abierta, cívica, patriótica. No tiene ningún convocante ni personal ni partidario. Yo creo que esto es una cosa plural, completamente sana, para acabar de una vez constitucionalmente con un gobierno que ya no da para más. O sea, ¿qué puede decir el señor Pedro Castillo después de esto? ¿Que no es cierto? ¿Que no tiene nada que ver? Y hay detalles, mire, si uno se fija,
detalles impresionantes, ¿no? Llegamos a una conciliación, le dice, imagínense, de 24 a 9 no se están haciendo, wow, pero ya al menos la empresa ya empieza a hacer los puentes. Sí, están hablando claramente de la adjudicación de obras. Uno saca por el contexto y hay detalles incluso sobre los tiempos, sobre cuáles son los puentes, cuánto miden, ¿no? Mañana nos dan el consentimiento, el proveedor tiene 8 días para presentar los documentos, pero él se nos ha comprometido a hacerlo en 3 o 4 y se acorta a las 8. Una vez pasan esos 3 días, yo voy a hablar con la entidad para que lo más rápido den 4 o 5, nos den el pago. Una vez que nos dan el pago, demora 2 días en ingresar a su cuenta. Claro. Y él demora una semanita para poder sacar. Usted sabe que yo no puedo hacer que me transfieran, ojo, porque no es usual. Ellos se demoran, la verdad ellos sacan 100, 200 y así juntan y nos entregan. Así no hay rastros, no crean nada. Así es, yo vivo tranquilo y usted también, don Juancito. ¿Y qué le dice Juan Francisco Silva Villegas? Don Juancito. Don Juancito. Al supuesto desconocido Samir Villaverde, ten cuidado, así no voy a ver tu nombre por todas partes. Es la verdad, pues. Y Villaverde le dice, lo mío es inevitable. ¿Sabe por qué le digo, don Juan? Porque lo bueno, yo soy privado. Tengo un estudio jurídico, empresa de transportes, empresa de seguridad, fundación e inmobiliario que no es de construcción, sino que vende lotes de terreno. Si a mí me dicen, usted, señor, conversó con fulano Mengano, por ejemplo, con los empresarios, pues diré, sí, he conversado porque me han estado haciendo una asesoría jurídica. Incluso están elaborando la coartada, ¿no?, ante lo evidente, ante la posibilidad, adelantándose, de que este escándalo trascendiera, qué es lo que iba a decir Villaverde. Pero Villaverde había armado un plan para que el dinero llegara a Juan Silva sin dejar huella. Así es. Muchas gracias a Jorge del Castillo por estar con nosotros. Vamos a regresar con más detalles de estos audios que el día de hoy se han conocido y que el Ministerio Público ya tiene en sus manos. Regresamos con eso.